Hola, mis queridos amigos, ya estamos aquí en línea, en vivo, y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la evolución de las generaciones X, Y, Z, Alfa, T, y por ahí los baby boomer o las generaciones B o BB que le conocen a algunas personas. Vamos a esperar un momento en lo que se empiezan a conectar ya las personas y a monitorear aquí si estamos bien o si estamos ya en línea. Para dar inicio ya al webinar que tenemos hoy. Vamos a ir conectándonos aquí. X, Y, Z. Ok, perfecto. Creo que ya estamos ya en línea porque ahí lo voy monitoreando yo también para los que me van escribiendo en las otras redes que estamos conectados, tanto en mi perfil. Esta invitación la extendí a muchas personas, así que me van a poder ver de diferentes puntos de Facebook o en diferentes grupos de Facebook. Y todo pues va a converger dentro de la misma plataforma y yo voy a ir contestando todas sus preguntas. Escríbanme en dónde me están escuchando o desde dónde me están viendo, que nos ayuda muchísimo obviamente, a seguir mejorando, tanto en mi perfil personal como en la página de Facebook, como en la página de YouTube o donde me estén viendo, pues para poder conectarlos. Vamos a dar un tiempo en lo que empezamos a conectar a todas las personas. Ya se empezaron a conectar. Oliver, hola Oliver, ¿cómo estás? Gusto saludarte desde la zona 1, supongo que de Shela. Está lloviendo fuerte en Shela, chicos, les comento. Está lloviendo bien fuerte en Shela y está duro por ahí. Ya se empezaron a conectar por ahí todos. Bienvenidos a todos los que se empezaron a conectar. Si me pueden indicar si me escuchan bien, por favor. Estoy haciendo una prueba de 2 minutos que siempre hago para que Facebook le avise a toda la comunidad, le avise a los grupos y empecemos ya con la charla que tenemos hoy, que es sumamente importante. Cuéntenme desde dónde me están escuchando, qué andan haciendo hoy, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya lo tenemos listo, ya lo tenemos preparado por acá. Hoy vamos a hablar sobre las generaciones B, X, Y, Z y T. Vamos a hablar de temas muy importantes. ¿Sabes por qué tu hijo pues empieza a tocar ya el celular y tiene apenas 2, 3, 4 años? ¿A qué generación pertenece tu hijo? ¿Y qué va a pasar con tu hijo dentro de unos 5 o 6 años? Y también vamos a hablar sobre aquellas generaciones que no aparecen dentro de los baby boomer. ¿Qué pasó antes de los baby boomer? ¿Quiénes son esas generaciones que aún no existen dentro de los baby boomer? ¿Quiénes son ellos? Los famosos silent o esas generaciones olvidadas dentro de los orígenes del Internet, así como esas generaciones que no cumplen ni siquiera 11 años todavía y no están catalogadas dentro de las generaciones alfa o de las generaciones touch como tal. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que en el 2025 van a nacer y qué los va a esperar en un futuro totalmente digital, en un futuro totalmente tecnológico? Memphis, ok, si se escucha, dice, muchas gracias, Memphis. Brenda Ocaña de López, buenas noches. Listo, dice, se escucha bien, excelente. Gracias a todas las personas que ya se están conectando también a través de la página principal y a través de los usuarios. Corina, un saludo también especial. Y creo que vamos a iniciar para no atrasarnos y que nos vayamos ahí juntando poco a poco, que es la intención de esta plática, dar una plática de interés y que también les pueda ir sirviendo a todos. Bueno, yo quiero quitar estos banners acá y pues ya saben que cada tiempo pues voy dando un tiempo para que ustedes puedan hablar y que ustedes me puedan hacer preguntas. Yo voy a ir parando como lo hemos hecho siempre y podamos ir interactuando, y si tienen alguna duda me preguntan y la vamos tratando de contestar lo más rápido posible. Ok, no los quiero aburrir y empezamos entonces de lleno. Quiero hablar un poquito hoy sobre las generaciones B, que por ahí me van a preguntar quiénes son ellos, la generación X, la generación Y, Z y T, y la evolución que han estado teniendo cada una de estas generaciones. Para eso tenemos que entender quiénes son las generaciones y en dónde están las generaciones, cómo se han hecho las generaciones, cómo se han formado cada una de las generaciones, y tendremos que comprender que antes de los baby boomers existe una generación que ya la vamos a conocer, y después de las generaciones Z, que son las que conocemos regularmente, existen otras generaciones que también ya las vamos a empezar a conocer. Muchos solo conocemos baby boomers y generación Z. ¿Por qué esta que vamos a tener hoy? ¿Por qué es tan importante? Porque
su manera de segmentar de los medios de comunicación, del marketing digital, del marketing de guerrilla, del publicista, y no solo de la publicidad, sino de los negocios, y no solo de los negocios, sino de las personas como tal, quien van a tener hijos que van a nacer en el 2025, 2027, se van a dar cuenta de cómo ha evolucionado las generaciones y ya no vamos a empezar a segmentar por grupos objetivos. Eso va a desaparecer en algún momento. Ya no vamos a segmentar por estratificaciones sociales, sino vamos a empezar a segmentar por generaciones, por intereses, por geolocalización o por demografías. O sea, va a cambiar un poquito cómo estamos segmentando al día de hoy. Bueno, seguimos por acá entonces y yo quiero indicarles algo. Al final de esta plática, yo quiero regalarte 7 libros. Uno de ellos, pues es un libro que les coloqué aquí que me parece sumamente interesante, que es de Robert Kiyosaki. Perdón, por acá lo tengo ya. Y es, antes de renunciar a tu empleo, ¿qué debes saber? Quédate al final de este webinar y yo te voy a dar ahí un link a las personas que se queden para que puedan trabajar y para que puedan quedarse conmigo. Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes son las famosas generaciones y qué es lo que han hecho las generaciones hasta el día de hoy? Las famosas generaciones se han catalogado o se han visto como generación grandiosa, la generación silenciosa o las famosas Gen Silent, que así le llaman, los Baby Boomer, que hasta aquí pues conocemos algunos sobre el tipo de generaciones, luego la generación X, la generación Y, la generación Z, pero aquí también hace falta otro tipo de generación que es la generación alfa y que se cataloga así a través del formato griego. Y este tipo de generaciones que conocemos es por qué tú no puedes llegar bien a tu grupo objetivo, porque no es lo mismo un baby boomer que una X, que una Z o que un alfa. Muchos autores de diferentes libros los catalogan de diferentes maneras. Hay gente que dice, vamos a tratar de subrayar acá, o voy a tratar de subrayar acá, aquí estamos, le llaman de otra manera. Estas generaciones, que son las generaciones silenciosas, las catalogan como las generadoras constructoras o los builder, luego los baby boomer que conocemos, la generación X, Y, Z, pero también empieza a salir una nueva generación que no muchos conocen, que es la famosa generación alfa. Ya vamos a llegar a eso y ya lo van a comprender. Si a ti te interesa, pues es un buen momento para que compartas este link y que le invites a tus amigos a escuchar esta plática, porque va a ser sumamente interesante tanto en el área de marketing digital como de alcance potencial de tu gente, como en el área social, si te interesa llegar a tu consumidor como tal. Otro tipo de personas u otros autores nos catalogan de esta manera: la generación alfa de primero, generación Z, generación Y, generación X, baby boomer y las generaciones silenciosas o los famosos silent. Si se dan cuenta, pues van cambiando los tipos de generaciones según las necesidades de cada uno de los consumidores. Y para que te des una idea de cómo están formadas las famosas generaciones, pues aquí hay un parámetro. Pero quiero indicarles algo antes que sigamos. Este parámetro que nos está indicando acá es porque los autores están, yo creo, hay mucha diversidad de contenido y hay mucho contenido diversificado dentro de los autores. Unos dicen que el baby boomer está en tal edad, otro dice que el baby boomer está en tal edad, pero yo trato de enfocar todo aproximado a, porque muchos autores, o esto que es tan nuevo, no saben a ciencia cierta cuándo comenzaron los millennials. Y entonces varían de 1 hasta 3, 4 años, los centennials, inclusive unos ya empezaron a personalizarlo o a categorizarlo por país. No es lo mismo un millennials en Estados Unidos que un millennials en Centroamérica, que un millennials en Sudamérica. Y esto es sumamente importante que lo sepas, porque el millennials en Estados Unidos tiene más opciones a una compra en Amazon, una compra en eBay, y poder traer esto que un millennials en Centroamérica, que apenas el internet llega hasta 20 gigas apenas, mientras en Estados Unidos, pues en las casas Verizon o Bell South o AT&T o no sé, las telefonías que están allá, pues llegan a 25 los normales y hasta 100 megas de internet. Y eso hay que comprenderlo muy bien, que nuestras generaciones centennials y millennials también, a través de nuestra demografía o geografía, también va a variar increíblemente. Ok,
Entonces, los autores cambian un poquito y nos dicen diferentes oportunidades. Algunos autores nos dicen que estamos, se los voy a colocar acá, vamos a irnos aquí a esta opción, y la generación silenciosa entre los nacidos del 1925 al 44, y aquí van a encontrar ustedes cuál es su generación, y me encantaría que en los comentarios me digan ustedes a qué generación pertenecen. Me encantaría saber a qué generación pertenece cada uno de ustedes. Búsquese ahí. Yo sé que pertenezco a la generación X y ahí eche pluma a usted cuántos años tengo. Estoy entre los millennials y estoy entre la generación X. Entre esto está lo que yo soy. Yo quiero que usted me indique en qué generación está usted. ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue su año de nacimiento según este autor para que podamos seguir platicando? Bueno, ok, ya me están escribiendo por allá. Algunos pertenecen a la generación que X dice, muy bien. Otros baby boomer, muy bien. Y otras personas pertenecen a la generación Y, o sea, los millennials. Si se dan cuenta, tenemos diferente gente que nos está escribiendo de diferentes generaciones. Me encantaría que me escriban ahí, así como escribe Memphis, yo pertenezco a la generación Y, porque luego quiero hacer un estudio, un análisis, porque te va a interesar qué es lo que consumes. Quiero ver cómo estamos en cada tipo de generación. Eric dice generación Y, ok. ¿Qué tipo de generación son ustedes? Efra dice generación Y, ok, G, gracias. Carmen Bielman pertenece a la 85 Millennials, ok, Y, hay mucho Y, ok, van a ver lo interesante después de la plática. Tatiana Y dice Millennials, Jackie Y también, ok. Guillermo, generación X, por ahí vamos, Guillermo, estamos por ahí ya en la X. Ok, Paulo, Y, de verdad, Paulo, de verdad, Y, no creo yo. Ok. Josh, a la Y también. Gaby 97, Gaby. ¿En qué generación estás, Gaby? Tú estás en Y, ¿verdad? O sea, dentro de los millennials, más o menos. Ok, perfecto. Elvis dentro de la Y, Walter Y, increíble. Miren, mucha gente de la generación Y, muy poca gente de la generación X, Alter PC, muy bien. Oliver, generación Y. Ok, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de generaciones con lo que estamos hablando y ahorita van a entender ustedes por qué les hice esta pregunta y por qué es tan importante conocer en dónde estamos ubicados y a qué generación pertenecemos. Entonces, sigamos acá con nuestra plática. Se los voy a colocar porque sé que muchos lo están viendo desde el móvil y no quiero robar espacio ahí. Comencemos con los baby boomers. Ok, aquellas personas que se encuentran y nacieron en 1946 al 64, entonces todas las personas que son baby boomers tienen ahorita aproximadamente entre 50 y 68. Por eso les digo aproximado, porque no quiero que me digan, no, pero en el anterior gráfica sí, hay una discordia dentro de esto, pero así es. Este tipo de personas, los baby boomer entre 50 y 68 años, o estas personas que conocemos son sumamente interesantes, porque es la generación en donde la mujer se empezó a incorporar al mercado laboral. Esto es sumamente importante. En ese entonces, pues no existía todavía, pero ahora ya empezó a existir la mujer dentro del mercado laboral. Estas personas son muy comprometidas, les da mucha pena pedir algo, les da mucha pena un préstamo, les da mucha pena hacer cosas nuevas, les da porque así fue su generación. La generación o el rango de edad fue creado a través de la cultura. Están muchos dentro de la misma empresa y vaya, si yo conozco a mucha gente de los baby boomers que siguen en la empresa y le son fieles a la empresa y siguen dentro de la empresa por muchísimos años, porque así es el estilo de la generación. Para ellos el trabajo es sumamente importante. Entonces, la gente baby boomers, ¿qué es lo que hace? La gente baby boomers consume muchísimo televisión y radio, en un porcentaje alto, según las estadísticas, casi 43%. O el 43% consume televisión masiva. Y aquí me quiero detener un poco, porque, ojo, voy a dejar esto acá. Esta gente fue conquistada por las grandes marcas como Marlboro, como Toyota, como Coca-Cola, como, ¿quién más? Como el pollo. Yo sé que me están viendo de más países, pero quiero llegar a como Pepsi, por ejemplo,
Porque estas generaciones, los baby boomers, fueron conquistados por el medio masivo. Quiere decir que tú ponías un anuncio dentro de la radio y la televisión o la prensa y bastaba. No había que hacer muchas versiones, ni muchos formatos, que vertical, que horizontal, que cuadrado, que sin ti, nada. Anuncio de 30 segundos y vámonos. Y estas generaciones inclusive esperaban los anuncios. O sea, para ellos era sumamente interesante el colocar un anuncio. Y entonces oían el anuncio y ellos decían, la voy a esperar el anuncio, y se recuerdan de aquellos anuncios de jingles o aquellas canciones que eran sumamente interesantes. Todo eso está dentro de este tipo de generaciones y se me hace muy interesante este tipo de generación porque yo creo que es aquella generación que disfrutó muchísimo, definitivamente, lo que estaba haciendo. Ok, pero esta generación, los baby boomers, empezaron ya a tener un contacto con Facebook. Esta gente empezó a entender qué es Facebook, cómo se caracteriza Facebook, abrieron su perfil, no saben cómo usarlo al 100%, pero tienen un Facebook. Tal vez no saben cómo compartir Facebook, no saben cómo crear un video, no saben cómo contestar, pero tienen Facebook. Este tipo de personas empiezan a leer ya noticias a través del marketing digital o a través del medio digital, pero en un menor porcentaje. No es la gran mayoría que lo está escuchando. Y también este tipo de personas empieza a ver noticias a través de YouTube. No es la mayoría, como les digo, pero empieza a haber ya un poco de innovación. Este tipo de personas que están dentro de los baby boomers les interesa el dinero. Quiere decir que esta gente no va a comprar porque primero pregunta cuánto cuesta. Mire, ¿y cuánto cuesta? No, usted está muy caro esto, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas son aquellas personas que cuidan muchísimo su plata, no dan el dinero nada más, y sus compras son racionales. Para que usted le llegue a este tipo de personas o para que usted haga una campaña publicitaria con los baby boomers, usted tiene que llegar a un tono racional. Usted les tiene que indicar por qué va a comprar y les tiene que dar razones de compra. Este tipo de personas se van a enamorar de un tipo de compra distinto que un millennials. Este tipo de personas les va a importar un 2x1. Este tipo de personas le va a importar un descuento. Este tipo de personas le va a importar el trato entre persona y persona. Esta persona me atendió mal, no me dieron mi almanaque o no me dieron mi papel de regalo. O esta persona se portó muy abusiva, tan amable la persona que era. Ellos miran mucho eso, o sea, para ellos su dinero tiene poder, porque obviamente les costó mucho, y empiezan a llegar a este tipo de personas. Bueno, vamos a seguir acá. Y este tipo de personas miran publicidad como esta, publicidad muy sencilla, que a la larga tiene algo simple, claro, y el foco está en el dinero, o sea, o el porcentual que yo puedo tener a cambio. Aquí está la plata y algo muy sencillo. Esta gente no le gusta saturar los anuncios, no le gusta la lectura demasiado cargada, porque no comprenden el anuncio. Entonces, para los baby boomers, usted necesita invertir en compras racionales dentro de su marketing digital o su publicidad masiva, y necesita hacer anuncios simples que ellos lo comprendan. No lo haga muy pomposo o no lo haga muy complicado, porque posiblemente le va a costar muchísimo. Bueno, Carmen dice, ella es baby boomer, ok, perfecto. Dice Jackie, mi papá siempre pide su almanaque. Totalmente, mis papás también, y si no hay almanaque no compran. Y es increíble las opciones del baby boomer, porque el almanaque hace el cambio. Y entonces yo les digo a mis clientes, es que mire, le voy a llegar a tal persona para vender un bien inmueble o una carnicería o una zapatería o lo que usted quiera. Ok, ¿a qué grupo objetivo va a llegar? Y ahora yo empiezo a segmentar por generaciones, porque entiendo que ya no son de 20 a 30, de 20 a 40 como lo hacíamos muchísimas veces. Ahora me interesa más la generación y sus intereses. ¿Qué le interesa y qué generación pertenece? A tal, ok, démosle algo a cambio. Esa persona se va a ir si usted le regala como un bono, yo le regalo algo. O compre un vehículo y extra, le voy a dar yo una licuadora, una lavadora, o compre su televisión y le regalo su licuadora. La gente lo compra, ¿me entienden? Mientras ahorita que lleguemos a los millennials, a ellos les va a dar muy igual si se los regalamos o no se los regalamos, ¿ok? Bueno, sigamos acá. Vamos con la generación X.
Y dentro de la generación X, de 1965 a 1978, siempre les estoy comentando para los que se acaban de conectar que esto es un aprox, estas personas aproximadamente tienen de 36 a 49 años ahorita, son adultos, o sea, son papás. Son profesionales posiblemente, mucha gente se hizo abogada, auditores, administradores, médicos, etcétera. Y la generación X se marcó por esto. La mujer ya había abierto brecha dentro de la generación baby boomer y entonces empezó ya un mayor número de mujeres en el mercado laboral. O sea, ya habían doctoras, ya habían, no sé, ya habían abogadas, ya empezó a crecer muchísimo todo esto. Saben trabajar en equipo, son responsables, son personas muy estables y recuérdense que a ellas les costó muchísimo llegar a esto y por eso lo empiezan a hacer. Esta gente vio la llegada ya del Internet, pero de adultos. Cuando estaban ellos en este tipo de generación, pues empezó a moverse todo lo que era la opción del Internet, vieron la llegada del mismo y fueron migrantes digitales. Ellos no son nativos, sino son migrantes digitales. Obviamente son menos dependientes de un smartphone. Si lo olvidan dentro de la casa, no tienen que regresarse ni se van a morir porque alguien no se llevó el smartphone, pero lo necesitan para hacer una llamada o ya es parte de su vida, pero tampoco si no lo llevaron, pues lo olvidaron y ¿qué? Se van y regresan a traerlo. Regularmente esta gente o estas personas son padres de los millennials, que ya los vamos a ver ahorita. Entonces, el 71% tienen hijos y empezaron a adaptarse a todos los cambios de procesos que se iban a ver. Esta generación, la generación X como tal, consume un poquito menos ya los medios masivos como la radio y la televisión, porque empezó a ver que era un poquito más fácil consumir Facebook, consumir noticias a través de las noticias online. Esta gente empezó a ver videos ya, o estos consumidores empezaron a ver videos ya en YouTube, conocieron el Instagram, aunque no muy lo entiendan, pero ya lo empezaron a tocar, toman por ahí sus fotos, no comprenden todo lo que se puede hacer en Instagram, pero lo miran, ya tienen un Instagram por lo menos. Y esta generación X empezó ahorita con esto que estamos viviendo a pasarse a tiempos de streaming. Es decir, empezaron a conectarse como usted se está conectando ahorita a esta conferencia, o ya empezaron a escuchar podcast, o ya empezaron a escuchar la noticia en YouTube. Y entonces es aquella generación X, es aquella generación que puede comentar y empieza a decir, miren qué interesante, dice el diputado o dice el presidente o dice tal persona y empieza a ver muchísimas cosas. O sea, empieza a existir un medio de influencia dentro de la generación X a través del streaming. El streaming ya es muy importante para ellos. Ya no es el medio masivo, aunque tiene que ver un poco el medio masivo, pero ya el streaming es el que hoy ellos escuchan y dicen, dice tal persona que tal cosa va a suceder. Eso es lo que sucede dentro de la generación X. Ok. ¿Qué pasa con los hábitos de consumo de la generación X? La generación X no solo compra por dinero. La generación X es una generación emotiva. La generación X es emotiva por sus hijos. La generación X se motiva porque son padres de millennials. Y entonces el millennials regularmente va a tener un celular y ese celular del millennials, ahí está mi celular, le empieza a decir, papá, fíjese que, o madre, fíjate que tal y tal cosa. Y aunque ellos hacen compras racionales, sí necesitan emocionarse para poder hacer la compra. Este tipo de personas regularmente, aunque escuchan muchísimo todavía la televisión, su cerebro escucha muchísimo la televisión, empiezan ya a escuchar streaming, como les decía, ya empiezan a escuchar televisión en línea, ya empiezan a escuchar radio en línea, empiezan ya a ver videos online, la radio empieza a decaer en ellos, ya no mucho escuchan la radio, pero todavía en el carro todavía se escucha la radio, o a veces en la cocina aún se sigue escuchando la radio en ellos. Pero es una generación que ya empezó a involucrarse. Esta generación, como es emotiva, entonces hay que venderle de otra forma. A esta gente ya no voy con almanaques. A estas personas yo ya no voy con, no sé, con cualquier tipo de regalo o bonus. A este tipo de personas yo les vendo la televisión, les podría regalar algo, pero necesito una fuente emotiva.
O sea, podrías compartir con tus hijos podrían necesitarte, es el mejor momento para que compartas con tus hijos, Black Friday o Cyber Monday o algo que los pueda tocar emocionalmente y racionalmente es comprado por generaciones X, por los adultos. Ellos entienden un poco más porque miran a sus hijos tocar la tecnología. Entonces, aunque ellos no lo comprendan, escuchan que sus hijos dicen el Facebook, escuchan que sus hijos dicen YouTube, escuchan que sus hijos dicen TikTok, escuchan que sus hijos dicen etcétera. Entonces, esta generación no es una generación ni olvidada, ni es una generación de medios masivos, sino es una generación que fue migrante a lo digital como tal. Ok. Vamos a seguir acá. Pasamos entonces a la generación Y. ¿Quién es la generación Y? Esta generación es interesantísimo porque la mayoría de ustedes que me están escuchando son generación Y. Y la generación Y entre 1979 y 1996, repito, para los que se acaban de conectar, esto es un aproximado porque los autores tienen diferentes formas de ver esto, podrían tener entre 18 a 35, 36, 37, 39 años, más o menos, la generación Y. Estas personas, generación Y, acaban de salir de estudiar de la universidad o están entrando a estudiar a la universidad, son profesionales que ya se incorporaron a un grupo de adultos o casi adultos porque empezaron a ver ya otro tipo de formación distinta a la de sus papás, que era la generación X. ¿Qué hace la generación Y? ¿Qué es lo que está pasando con la generación Y? Regularmente son solteros o casados, pero sin hijos, porque ahí van a ver qué es lo que pasa con la generación Y. Hay mucho soltero. Este tipo de generaciones es esta generación emprendedora y que le gusta aprender las dos cosas. Además, viven con tecnología. La generación ya vive con tecnología. Todo lo que están haciendo es tecnología y hasta el día de hoy es tecnología lo que están logrando desde sus teléfonos, las tablets, una televisión. Ya le dicen a su papá que es generación X, le dicen, padre, cómprame una televisión Smart TV porque ahí puedo ver Netflix. Y entonces ellos ya se fijan en eso. Esa gente ya se fija en ver Netflix o YouTube en sus televisiones o Spotify en sus televisiones. Y regularmente la generación Y, a diferencia de sus abuelos, los baby boomers, no les asusta tanto un cambio laboral. Ellos saben que se podrían adaptar a otro lado y son personas que no les interesa tanto dominar lo laboral, pero sí les interesa tanto emprender. Aquí empezó a crecer el emprendimiento como tal y empezamos a acuñar términos como emprendedurismo, entrepreneurship, todos esos términos empezaron a acuñarse por la generación Y. Esta generación empieza a crear contenido porque ellos proponen qué hacer. Estos son creadores de contenido dentro de YouTube, dentro de Facebook, dentro de Instagram y empiezan a crear contenido de interés. ¿Qué contenido? Pues lo que ellos creen que pueden emprender. Son personas que escuchan algo, lo revuelven dentro de su cabeza y lo replican luego en algún tipo de red social. La generación Y es leal a su marca. Ellos defienden el iPhone y muchas veces no saben por qué, o defienden el Samsung y muchas veces no saben por qué, porque muchas veces son influidos por la lealtad de marca. Ah, bueno, yo compré un Apple y entonces me sirve muchísimo. O compré un Samsung y entonces me sirve muchísimo. O sea, esta generación tiene una lealtad bastante alta. Se parecen mucho a sus abuelos, a los baby boomer en cuestiones de lealtad, pero el baby boomer es muy leal en su trabajo, a diferencia de la generación Y, que es muy leal a su tecnología, es muy leal a su ropa, es muy leal a su marca, es muy leal a su computadora. A las marcas son muy leales este tipo de generaciones. Pero además, dentro del comportamiento online, porque aquí ya podemos entrar un poquito más a lo online, la generación Y prefieren empresas activas a nivel digital. O sea, si yo voy a pedir comida, prefiero que venga a mi casa. Y si yo voy a pedir un taxi, pues prefiero Uber o Lyft o Cabify. Y si yo voy a pagar, no prefiero la tarjeta porque prefiero PayPal. Y entonces este tipo de generaciones empezaron a notarse mucho a través de lo digital. Una generación sumamente visual, o sea que si usted le pone un texto
a la generación Y, y se lo digo precisamente porque yo he tenido alumnos, muchos alumnos son generación Y, de los que pasan a través de la educación que yo imparto. Yo les pongo un texto así, no lo leen, a ellos les aburre, o sea, leer algo así, ¿no? Inclusive no entienden por qué hay que leer tanto, no es que no quieran hacerlo. Y es que tú como padre deberías de entender que tus hijos, que son generación Y, no es que no quieran leer, es que lo digital los alcanzó y lo que ellos miran y lo que ellos observan era lo que yo les decía a algunos profesionales hace unos días. Estamos compitiendo con canales que en 8 minutos me enseñan por qué la Catedral de Notre Dame no se cayó y me explican por qué a través de la arquitectura y de la roca y de todo no se logró caer, versus un curso de historia que tarda 2 horas y media o 45 minutos de 3 periodos más o menos en las universidades, en donde yo miro diapositivas y me pasan, esto es una piedra, esto es el autor del no sé qué. Esta generación busca algo más visual, esta generación busca algo más rápido, esta generación busca en YouTube los videos y busca las descripciones que si tarda mucho no lo mira. Entonces, a eso están metidos la generación Y. Sigamos. El celular es una herramienta de necesidad para ellos, o sea, ellos inclusive le dicen a sus papás, es que el celular es mi trabajo. Y es totalmente cierto, la generación Y, su celular es su trabajo, porque muchos son creadores de contenidos. Usan Facebook, Instagram y YouTube por igual. O sea, ellos ya saben utilizar muy bien YouTube, Facebook, Instagram, se pueden meter, pueden crear historias, pueden entrar a Facebook, ellos empiezan a tocar las historias de Facebook, empiezan a crear los eventos, empiezan a ver las salas, empiezan a hacer los live. En YouTube también les interesa mucho lo que pasa en YouTube, empiezan a investigar un poco dentro de estas plataformas. Los millennials, que es la mayoría de población que tenemos hoy en día a nivel global, han caído a muchísimas cosas. Sé que no mucho se va a leer, pero se los voy a dictar. ¿Cómo atraer y retener los millennials? Muchos de los diarios están cayendo a los millennials porque esta gente o estas personas van a ser adultos dentro de poco. Millennials cambian 4 veces de trabajo antes de los 32 años. Por lo mismo que les comentaba, a ellos les da igual si se van de un trabajo a otro. A los baby boomers no les interesa. Los baby boomers son muy estables. El baby boomer puede estar 40 años en su mismo trabajo que no le aburre. Los millennials que brillan en la bolsa. Y aquí aparecen todos los millennials que empezaron a hacerse millonarios, la buena vida de los millennials, porque el millennials empieza a ser emprendedor. Empezó a ver que a una persona le fue bien en YouTube, otro empezó que le fue bien a través de las criptomonedas, otro vio que le fue bien a través de una aplicación y empieza a hacerse de esta forma. Alta demanda de carreras para millennials. Obviamente la comunicación, el cine, el diseño gráfico, el marketing digital, la informática, la comunicación visual, los gamers, las aplicaciones móviles empezaron a crecer una demanda. Y ojo, porque dentro de la educación, las universidades que no empiecen a ver esto, y yo ya no miraría a los millennials. Si yo estuviera o yo tuviera la oportunidad de tener mi propia universidad, yo ahorita ya estuviera enfocado en una visión para los centennials. El millennial ya va a dejar de ser dentro de 3, 4 años y van a caerme los centennials. Entonces yo me enfocaría en el centennial, porque ahí van a ver, el centennial ya no le va a interesar ir a una universidad. Al centennial ya no le va a interesar estudiar, por lo menos en un lugar de 4 paredes en donde hay una clase magistral y un pizarrón enfrente. El millennials todavía, porque lo vio en su papá, pero el centennials, que van a ser hijos de millennials, ya no lo van a comprender. Es más, van a decir, ¿por qué me tienen encerrado en 4 paredes si esto lo puedo ver yo en YouTube en 5 minutos? No entiendo. Ellos no lo van a comprender y no es que sean haraganes, no es que no quieran estudiar, sino que su mente no va a comprender eso. Así como la mente de los silent o los baby boomer no comprenden por qué se mantienen todo el tiempo en el celular, el centennial no entiende por qué el baby boomer tiene 40 años en un mismo trabajo. Entonces, por eso es tan importante la evaluación de las opciones. Bueno, por último, aquí hay un millennials, perdón. Vamos a colocar acá. Perdón, es que se me cruzan aquí mis ventanas para que miren que yo no soy millennials. Pues estoy entre millennials y X. El 67% de los millennials quieren tener su propia empresa y esto es un hecho. Observen cómo ha crecido muchísimo las opciones de los millennials hoy en día. Bueno, medios influyentes de la generación Y o del Gen Y.
son los siguientes. La radio y la televisión masiva, junto con la prensa, empezó a bajar increíblemente y esto les importa muy poquito. Lo miran, por supuesto, lo observan, sí, porque sus papás todavía pueden ver esto. Pero ellos empiezan a crecer y ojo, porque aquí se parte otro gráfico a diferencia de la generación X. Ellos empiezan ya a escuchar streaming a través de Spotify, de Deezer, de, no sé, ¿cómo se llaman? Listas de IPTV dentro de su televisión y empiezan a evolucionar a los videojuegos. Esto me da tanta risa porque alguna vez escuché yo a un mercadólogo que decía tarde o temprano los videojuegos vuelven otra vez. Antes se recuerdan cuando estábamos en los baby boomers o la generación que sería X, que habían los famosos Ataris o los Segas, ¿se acuerdan todos? Y empieza la generación del videojuego otra vez aquí dentro de esto. Muchos, inclusive, ahorita vamos a llegar a esto, viven de los videojuegos, ganan 200,000, 100,000 o 300,000 dólares jugando. No son la generación Y, ni son millennials, son los centennials. Pero aquí empieza ya la generación de los gamers o el gaming como tal. Esta gente tiene ya, o estas personas tienen ya más porcentaje de Facebook, lecturas online, YouTube, Instagram, streaming, pero se agrega Spotify y se agrega ya también los juegos en línea. Miren cómo bajó el porcentaje aquí de la televisión, pero el streaming subió increíblemente y los videos subieron increíblemente también, junto con la prensa en línea y la música streaming, que era lo que les decía. O sea, Spotify les interesa mucho, ellos ya no leen la prensa, es más, les parece raro, les parece tonto leer la prensa si ellos pueden llegar a un celular, ver qué es lo que dice Facebook y cuando quieran lo comparten y le dan la noticia a su papá y le dicen, papá, ¿ya viste la noticia? Y el papá les puede venir y les puede decir, no, ¿en dónde? Y el papá puede buscar la prensa todavía mientras ellos buscan todo lo que es digital. Entonces, la generación de millennials, la generación Y, está enfocada a todo esto, pero no está todavía tan enfocada a lo que es el perfil de los gaming o de los juegos. Todavía no. Ya empiezan a ver lives stream como este que ustedes están viendo en mayor cantidad. Les interesa más la educación y learning y ya no tanto la educación presencial, pero todavía fueron a educación presencial. Todavía tienen un poco de contacto con la radio y todavía tienen un poco de contacto con la televisión. Ok, ¿cómo compran los millennials? ¿Qué hacen los millennials? El millennial le encanta compartir su vida. El millennial es aquella persona que empezó a ver Instagram y empezó a compartir sus comidas en Instagram, sus viajes en Instagram, su foto en Instagram, fue al gimnasio y empezó a compartir todo en Instagram, que ahora se metió al nuevo reto y lo publicó en Instagram, le dice a las personas su opinión a través de Facebook, qué no les parece, qué sí les parece. La generación X todavía es un poco más cautelosa, la generación Y opina lo que se le dé la gana en Facebook y la generación Y o los millennials hacen compras emotivas. Sí racionales por cuestión de dinero, pero ellos son un poco más emotivos. Esta generación se puede cautivar un poco más por las emociones, porque están en un lapso en donde las marcas empezaron a enamorar muchísimo. O sea, hacen un contacto todavía con las marcas y les puede salir muy funcional, como lo que hizo Coca-Cola, cuando colocó los nombres de todos en este lado y empiezan a hacer los famosos challenge o los famosos retos, porque aunque ellos no lo crean, están haciendo los challenges. Se bajan la aplicación de Face App, que es la que ahorita nos convierte en mujeres y en viejitos, ¿se acuerdan? Face App y empiezan a compartirla o comparten los survey o las encuestas. Este tipo de personas o este tipo de generación le gusta este tipo de publicidad, que tenga más acercamiento, algo más emotivo, algo más que los llene, algo más que deje algo diferente en ellos. Ok. Y luego vamos a los hijos de ellos, que podría ser la generación Z. Bueno, antes de continuar, quiero dar un break aquí. Tomo agua para ver si todos vamos bien. Si me escuchan bien, y vamos a leer un poco los comentarios por acá. Vamos a ver, dice Paulo,
Mi cliente quería regalar palanganas y vende zapatos a nivel nacional. Ok, ¿y cómo le funcionaría? Excelente definición de los Y. Híjoles, o sea que cabala ya todos los Y. Ok, ¿cómo tener el hábito de lectura? En la generación Y, mi querido Memphis, es interesante. Ayer estaba leyendo, estaba viendo un video y luego me quedé escuchando el audiolibro, muy interesante. Me gustaría hacer una plática sobre eso, porque es cómo las personas necesitan dos factores importantes dentro del cuadrante. Está el cuadrante acá y es cerebro y trabajo o esfuerzo. Y ese cuadrante es el que parte todas las generaciones. Ayer que estaba estudiando mi plática, me interesó muchísimo este tema, pero yo creo que lo voy a dejar para otro tema. Pero contestando la pregunta, la generación Y lo que necesita es disciplina. No necesita un hábito, necesita disciplina, porque la generación Y lo que no tiene es disciplina. O sea, la generación Y podrían ser grandes emprendedores, pero el problema de la generación Y es que tienen muchísimo cerebro, muchísimas ideas, son muy locos para crear y es buenísimo, pero no tienen disciplina, el trabajo. Entonces lo dejan a la mitad o cuando miran que esto no funciona, lo dejan a los 3 meses y empieza un poquito a decaer. ¿Qué consejo les doy? Sean disciplinados. Y para eso, pues al final les voy a dejar algunos libros y hablan sobre cómo crear el hábito de la disciplina. Inclusive hay un libro que se llama El poder de la autodisciplina. Les voy a decir de quién es el autor. Es interesantísimo, léanlo por favor. Es un libro muy interesante. El poder de la autodisciplina, les voy a decir quién es el autor. Y si lo leer sería buenísimo. Se llama El poder de la autodisciplina, claves del éxito. Aquí está. Vamos a ver. No me aparece quién es el autor y lastimosamente me parece genial. Está en YouTube. Autodisciplina. Es más, se los voy a dejar. Disciplina. Permítanme un ratito y se los voy a dejar aquí abajo. No dice el autor y se me fue el nombre de él. Les voy a dejar aquí el link abajo para que ustedes lo puedan ver y así pueden crear un hábito de disciplina. Ahí les dejé el link de YouTube. Escuchen el audiolibro, dura como 4 horas, buenísimo, para crear una buena disciplina. Ahí se los dejé, ahí dentro de los comentarios se los coloqué. Bueno, voy a seguir leyendo para hacer ahí un break, videos cortos e interacción de experiencia, correcto, así es. Agreguen a su estrategia, ajá, correcto, la gamificación es sumamente importante, Guillermo. Un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Cuál Tatiana? Perdón, es que estaba hablando y no sé de qué estábamos hablando. Yukai Show, gamification, ok, perfecto. Sí, la gamificación, mire, la gamificación es un tema interesantísimo también. Es un tema que estaría muy bueno hablarlo, creo yo. 58, pero me ubico más de acuerdo con tu explicación de la generación X. Es posible. Mira, Carmencita, yo soy X y creo que me ubico más en millennials. Entonces, yo creo que las edades nos dan un parámetro, pero cuando comencé la plática, les dije, vamos a enfocarnos más adelante con la generación y los intereses, porque yo puedo tener 80 años, pero puedo ser Y, y no necesariamente por mi edad, sino por mi interés. Hay gente que domina genial el Facebook y mejor que uno y son personas muy adultas, y hay gente de edades muy cortas que no saben usar el Internet. Entonces, creo que va más por ahí las cuestiones de las generaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Impaciencia y constancia, dice, paciencia y constancia, supongo, ¿verdad? ¿Qué significa una persona tiene 50% mentalidad Y, 50%? Es normal, Oliver. Esto es como los temperamentos, o sea, tú puedes ser colérico y flemático a la vez. Y según los psicólogos, hay una opción en donde puedes tener todos los temperamentos juntos, o sea, es normal. Yo soy X y Y. Soy una persona que creo que domino bien el ámbito digital como tal, pero hay muchas cosas que yo le pido favor a mi esposa y ojo, porque muy diferente que yo me tecnifique y entienda, pero a veces le digo a mi esposa, mira, ¿y dónde es esto? Porque no me acuerdo ni dónde, y ella se acuerda muy bien dónde está la configuración, tal y tal cosa, ella que es millennials, entonces se acuerda muy bien. Es normal, podemos estar dentro de las dos generaciones.
Ok, Octálisis dice, ok, aquí les dijo, y Memphis, ok, listos. Bueno, continuamos con la plática, nos hace falta muy poquito ya, pero vamos a seguir aquí con la plática y vamos a los centennials. ¿Quiénes son los centennials? Interesante, y ojo, porque esta plática es sumamente interesante. El centennials, los chillennials. ¿Han escuchado este término? Los chillennials. Así, los chillennials. Creo que me falta una N por ahí, pero es un término acuñado de los millennials de Chile o de los centennials de Chile. Bueno, tienen menos de 18 años, ok, o sea, la adolescencia aproximadamente entrando a su juventud. Ojo cómo cambia la generación acá. La generación Z no está en el mercado laboral, obviamente están terminando de estudiar, pero miren su mentalidad. Ojo, quieren que sus hobbies sean sus fuentes de ingreso. Quiere decir que si ella canta, ella quiere ganar del canto. Quiere decir que si ella mira videos en YouTube, ella quiere ser youtuber. Quiere decir que si a ella le gusta hablar, ella quiere un podcast. Quiere decir que si ella le gusta las finanzas, ella quiere ser emprendedora. Esta gente o este tipo de generación no quiere trabajarle a nadie. Este tipo de generación comprende que sus hobbies se pueden volver fuentes de ingreso. Esto lo remarco mucho porque no habíamos visto algo como la generación Z. Habíamos visto emprendimientos, pero a veces el emprendimiento no es que te guste, el emprendimiento es porque tiene la necesidad de hacerlo. Toda su vida gira en torno de un mundo online. Ellos no pueden ver otras opciones que no sean en línea. Y lo que a mí me rompe la cabeza y me marca un poco, la generación Centennials es aquella gente que se preocupa por el medio ambiente, se empiezan a preocupar por su cuerpo, se preocupan por los animales, increíblemente. Pensamos que la persona iba a caer, pero como ya había escuchado yo una plática de un mercadólogo publicista, dice cada vez o cada 40 años esto se vuelve a reestructurar otra vez y creo que es muy cierto. Cada 40, 50 años volvemos otra vez a la moda de los pantalones, de aquellos acampanados. Cada 40 o 50 años volvemos otra vez a escuchar el tipo de música, solo que ahora no es reggae, sino ahora se convirtió en reggaetón, por ejemplo. Ya no es rock, sino ahora es rock and roll y después rock progresivo y empezamos a migrar dentro de generaciones. Y me pareció muy interesante lo que decía este amigo publicista y mercadólogo, porque decía, cada 40 o 50 años volvemos otra vez y volvemos otra vez y los colores que no estaban de moda vuelven a ponerse de moda y los pantalones acampanados que no existían se vuelven a poner otra vez de moda. Y los trajes que se ajustan o los pantalones que se ajustan era lo que usaban en aquellas generaciones cuando usaban sus corsés y se los ajustaban. Y las generaciones vuelven. Lo que pasa es que empiezan a cambiar las marcas, pero la generación empieza a volver. La generación Z es muy preocupada por el medio ambiente. La generación Z le interesa lo que come, escucha y le da mucha pena a los animalitos. ¿Por qué? Porque su medio de comunicación o su medio visual es completamente diferente. Bueno, la calidad del producto es más importante que el dinero para ellos. Esto es interesante porque yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos centennials y es cierto. Muchos de los centennials ya no compran marca, ya no compran aquí que tengan el logo, como la generación X, que comprábamos por marca y si teníamos una buena marca nos sentíamos contentos y también un poco por ahí los millennials. Los centennials no, los centennials lo que les interesa es andar algo hippies, algo de los 60 y tener que les dure su chumpa o son un poco más descuidados con su pelo o un poco más, o sea, si ellos logran hacer su bisutería es mejor todavía. Es la media de todo esto, la calidad del producto es sumamente importante. Ahora bien, ojo que esto tampoco lo habíamos escuchado, el comportamiento online les importa muchísimo su reputación. Este tipo de personas se pueden deprimir porque no les den like o les den like a una de sus publicaciones. Los centennials pueden deprimirse por esto. Obviamente la generación Y se puede molestar y la generación X creo que nos da igual si nos dan dislike o no. Es más, ni sabemos si nos dieron o no, pero ellos, su reputación online es sumamente importante. Para esto hay muchas películas en Netflix que ustedes pueden ver sobre centennials.
Ahorita están saliendo muchas películas sobre centennials y miren cómo la reputación online es sumamente importante para ellos hasta el grado de poder deprimirse. Los centennials son idealistas, cuidan el medio ambiente y quieren un mundo mejor. El 67% de los centennials, curiosamente, prefieren otra vez ir a una tienda física con sus amigos. Prefieren estar en el parque, prefieren estar no sé, en algún campo, que la generación X o Y que querían todo online y quieren que todo se vaya online más rápido. Son impacientes y, ojo, son autodidactas. Esto de ser autodidactas me consta porque hoy en día sobrinos míos o amigos, hijos de amigos, me doy cuenta que saben más que muchos de nosotros al ir a un colegio, o saben en dónde están ciertas ciudades o muchos países que nosotros lo estudiábamos en la primaria en geografía. Los centennials ya lo saben porque el internet se los enseñó. Este tipo de generación es sumamente autodidacta. Este tipo de generación aprende en YouTube. Este tipo de generación sabe en dónde encontrarlo. Este tipo de generación, si le hace falta alguna aplicación, viene y lo encuentra rápidamente en internet. Entonces, el tipo de generación Y es sumamente importante y hay que ponerle mucho ojo, porque aunque están muy comprometidos, también son bastante impacientes. Y creo que el centennial de aquí a 4 años en una universidad no van a querer estar en 4 paredes. Y ojo lo que les digo, porque si las universidades a nivel mundial no cambian su manera de percibir y esperar al centennial, pues va a cambiar y va a corromper la mente de ellos. O sea, no van a entender por qué los meten a todos en un escritorio y por qué los ponen así. Esta gente va a querer una televisión touch, esta gente va a querer que les dé las clases a través de YouTube y que yo ya solo llegue a dar un tipo de didáctica diferente. Y el problema es que el maestro no está cambiando, o sea, el maestro sigue con su mismo pensamiento, con su clase magistral, que la clase magistral ya está inclusive desvirtuada en 1000 años, o sea, la clase magistral inclusive ya ni debería de usarse, porque ya estamos con público millennials y ya estamos con público centennials, entonces tenemos que entender de que han cambiado muchísimo las generaciones como tal. ¿Ok? Aquí está una anatomía del centennials, aunque no lo miro mucho, pero no lo miran ustedes mucho, pero les voy a decir, internet es el suministro más importante para ellos. Ellos se preocupan porque no tienen batería. O sea, el tipo de centennial se ponen a llorar si no tienen batería, pero se preocupan por el medio ambiente. Prefieren tiendas físicas, que era lo que les decía, que eso es importante. El consumismo no va con ellos. Les preocupa mucho el futuro, qué va a pasar con la población, con el agua, son muy preocupados con eso porque obviamente están bombardeados por internet, son impacientes, son idealistas, quieren un mundo ideal, les encantaría un mundo ideal y ojo, porque de aquí van a salir muchas ideas para el futuro. Son muy autocríticos con ellos mismos, son nativos digitales y qué más, son menos egocéntricos y más maduros, pero son muy impacientes y muy deprimidos si las redes sociales les dicen algo distinto. Miren cómo ha cambiado los medios que influyen a la generación Z. Ya del medio masivo ya es muy bajo, ya casi nada. Y miren cómo cambió y se agregó ya los gamers, el streaming, Reddit. Ellos ya leen muchas cosas en Reddit, cosas que tal vez algunos de ustedes que son generación Y, X o Baby Boomer ni siquiera conocen a Reddit, muchos tal vez ni siquiera conocen TikTok y muchos tal vez ni siquiera conocen Snapchat. ¿Por qué? Porque al centennial le interesa más algo de 15 segundos, le interesa algo visual aunque no lo comprenda. TikTok, aunque muchos lo critiquen, es una aplicación, quiero aquí pararme un ratito. Yo he escuchado mucho comentario de millennials y X, generación X, que hablan que TikTok es una lata, o sea, es una porquería, no sirve. Pero miren, no sé si se han tomado el tiempo de ver TikTok como tal, pero TikTok es una plataforma, es un editor de video que es una mezcla entre musical y anteriormente y un gestor de video que para poder hacer las ideas que ellos hacen, de que paran un video y le dan, lo frisean de este lado y le meten un efecto y meten una música y luego lo paran otra vez y vuelven a hacer otra vez esto, es mucho trabajo.
Y ellos, si ustedes vieran, lo mueven así. Yo los invito a que descarguen TikTok y que miren lo que hace. Podría parecer muy tonto, pero el trabajo que se hace en TikTok es un trabajo de edición muy rápido que yo lo pude haber aprendido hasta mis 20 años. Ellos lo aprendieron a sus 13 años. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de ellos como Snapchat, o sea, la inteligencia artificial de los rostros, la inteligencia artificial de TikTok y el reconocimiento de TikTok, ya no va muy tirado a cuántos likes necesito, sino qué tan buen contenido hice para ese tipo de personas. Y Reddit, que es un foro que ellos tienen, o Discord, que es un foro que ellos tienen, inclusive muchos de los centennials ya no están en YouTube, o sea, ya no les interesa YouTube como tal, se han pasado a otro tipo de plataformas que va más tirado con él. Inclusive los centennials están peleados mucho con YouTube, no les interesa YouTube, creen que hay mucha gente que los odian en YouTube. Entonces el centennial es un producto que, ojo, vamos a tener dentro de 4 o 5 años siendo ya dentro de esto. Muy bien, está diciendo Guillermo, todo gira alrededor del gaming video. Totalmente, Guillermo, así es correcto. Y miren, no sé si alguna vez jugamos Atari, yo llegué a Super Nintendo, hasta ahí llegué, ya no llegué más. Bueno, me compré un Nintendo, ¿cómo se llama este? Un Nintendo Wii, hasta ahí llegué. Pero ahora miro a mis sobrinos y miro que ahora compran PlayStation y yo en el Nintendo Wii pues tenía que 6 botones lo más. Ellos tienen 12 más otros casi 18 botones que apachar. Y ya PlayStation cuenta una historia completamente. Es una historia inmensa, o sea, como tal. Totalmente Discord, Patreon, así es correcto. Ya ellos van a otro tipo de plataformas. Ya hay plataformas que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos como tal. Heidi, las universidades deberían de eliminar tesis y privados y ser más prácticos. Creo, estoy de acuerdo, Heidi. O sea, obviamente tienen que hacer un cambio muy brusco y mi opinión muy personal, porque ustedes saben que yo también imparto clases en las universidades. Creo que Guatemala no está preparado culturalmente para hacer eso, más que la universidad quiera. En los ensayos que hemos hecho, la generación Y ha sido muy indisciplinada. Entonces, cuando se quita eso, la generación Y, en vez de favorecerlos, les hacemos un daño. Posiblemente la generación Centennials podría aplicarse y formar algo como formó España o formó Barcelona, que empezó a tecnificar a toda su gente y entonces ya no necesitas ser licenciado, ingeniero. Tú eres un técnico en vasos, tú eres un técnico en celulares, tú eres un técnico en mouse. Y entonces se empieza a tecnificar, hay más trabajo, hay más diversidad y ya no hay que estudiar 1000 cosas para llegar a tener una licenciatura que posiblemente ni vamos a trabajar en eso. Ok, bueno. Sigamos y vamos terminando, chicos, con todo esto. La generación, ¿qué vamos? Los centennials, pues es aquella generación que importa lo que diga Internet. A ellos sí les importa lo que diga Internet y sus compras son más racionales. O sea, sí les interesa muchísimo qué van a comprar, su calidad, sus colores, ya no tanto las marcas como nos importó a la X y Y, pero les importa más lo que se van a poner, cómo se van a ver ellos. Les importa mucho más eso, más que una marca. La generación Z o los centennials están muy tirados a todo lo que es video online. Esta es la página donde yo saqué esta información, es un medio pues fuerte y ya empiezan a ver totalmente más streaming, música en streaming, completamente. Podcast increíblemente bajó a diferencia de la generación Y. Esto sí me pareció a mí sumamente extraño, pero los videojuegos subieron un 31%. O sea, podríamos hablar que todo lo visual se enfoca dentro de los centennials. O sea que si usted a un centennial lo pone a leer, olvídese, lo mata por completo, porque ya su forma de ver ya no es esa. Bueno, amigos, y terminamos con esto. Generación que muchos no hablan porque hay muy poco estudio, muy poco conocimiento de este tipo de generaciones. Algunos le llaman la generación touch, otros le llaman la generación alfa. Es más, hay muy poca información de esto y hay muy pocos estudios, más que información, porque información cualquiera puede meter en internet, pero estudios hay muy pocos. La gente nacida entre el 2010 al 2025 es aquel sobrino, aquel hijo que tiene 2, 3 años y ya mira YouTube.
2, 3 años y ya sabe cómo quitar un anuncio de YouTube. Esa gente es la generación alfa. Posiblemente alguien que me está viendo va a decir, mi sobrino o mi hijo. Esta generación es completamente nativa digital. Yo no sé qué va a pasar con este tipo de generación, que es la generación alfa, porque esta generación va a ver la vida muy fácil en el sentido digital. Va a ver que sus padres, centennials, pidieron todo por internet, pidieron su comida, pagaron el banco, pagaron el teléfono, pidieron su taxi, pagaron su préstamo, estudiaron e-learning a través de acá. Y entonces esta generación alfa, que es sumamente nativa, desconozco qué va a pasar. Yo no sé, esta plática la estoy grabando el 18 de junio del 2020. No sé qué va a pasar con esta generación dentro de 10, 12 años, pero sí tengo mucha expectativa qué va a pasar con esta generación, que es la generación alfa. Lo que sí sabemos es que esta generación, y esto sí es un estudio de internet, que ya empezó a tener un nuevo mal que es el tecnoestrés. Esta generación se está estresando por el estrés. Se estresa porque no gana en su juego, se estresa porque no lee lo que le gusta, se estresa porque el internet ya no está durmiendo por ver su teléfono. Son aquella gente de 6 años que ustedes dirán, o sea, pero sí qué pena puede tener esa gente de 6, 5, 4 años. Pero ojo, mucho médico está viendo ya o están pensando que la generación del cuello va a empezar a migrar muchísimo para la generación alfa, o sea, va a empezar a cambiar mucho. Inclusive, el dedo se piensa que puede migrar para esta generación alfa. Van a tener dedos más grandes, así es lo que se cree, o lo que hemos visto dentro de los estudios para las generaciones alfa. Van a padecer un estrés totalmente distinto al de nosotros, no va a ser por trabajo, va a ser por otro tipo de cosa. No van a comprender por qué hay que ir a pedir comida a un lado si lo pueden hacer todo desde su celular. Obviamente, no van a ver una vida sin una computadora e internet. Ellos no tener internet es como no tener comida. En nuestros países latinoamericanos, que hay muchos países con subdesarrollo, la generación alfa va a ir muy lenta. Pero en países de alto desarrollo, la generación alfa va a haber carros que se manejan solos, van a haber carros híbridos, carros eléctricos. Esta generación alfa va a ver la desaparición del diésel y va a haber la incorporación del carro eléctrico como el Tesla. Va a haber el tacómetro muy normal, ver un iPad. Va a haber muy normal hablarle al carro para que se abran sus puertas. Y este tipo de generación va a encontrar un mundo totalmente distinto porque nos hace falta mucho y está explotando muchísimo todo esto. Y por último, ya los leo yo dentro de los comentarios ahí. Van a necesitar un celular para toda su vida. Ok, bueno. Los leo amigos y vamos terminando ya con la plática y les recuerdo, al final les dejo ahí un link para que ustedes puedan descargarse los libros que les quiero dejar por ahí. Leamos, platiquemos un poco. Josh dice, aún se está enseñando con métodos para generación X. Es cierto, Josh, es muy triste. Y el problema es de que los líderes se están resistiendo al cambio. ¿Culpa de ellos? No, porque ellos así lo aprendieron. Lo que pasa es que yo creo que la generación Y tampoco tiene la edad suficiente como para abrir su propia universidad o su propio colegio para enseñar como ellos quisieran. Yo lo que creo, y siempre lo he dicho, debería de existir un consenso entre los baby boomer X, Y, reunirse en una sala como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Canadá, como lo está haciendo España, como lo está haciendo Inglaterra. Bueno, Inglaterra tal vez no, porque Inglaterra todavía está un poco culturalmente atrasado en este sentido. Pero como lo están haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Chile, Colombia, ellos sientan a la gente y dicen, bueno, ¿cuál es tu mejor opción? Bueno, yo creo mucho en el dropshipping. Yo creo mucho en el marketing de afiliados, que son términos acuñados de la generación millennials. Y entonces un X o un baby boomer podría venir y decirles, ok, te apoyo, no comprendo tu término, pero probemos, invirtamos, porque ellos tienen el dinero. Entonces, creo que sí debería haber un consenso y los consejos universitarios, a mi criterio y a mi forma muy, muy personal de pensar, creo que deberían estar formados por baby boomer porque tienen la experiencia y la capacidad de los años de experiencia, los X y los Y. Totalmente de acuerdo.
Guillermo Prieto dice, se enfocan que todo funcione más rápido, streaming, game, PC, velen totalmente la velocidad del internet. A mí me han dicho, inclusive algunos amigos o sobrinos, que por qué está tan lento mi internet, y eso que yo tengo 30 megas. Entonces, no sé, yo lo veo así como que genial, porque yo empecé con 126, 120, ¿qué eran? 512 kbps, ¿verdad? O 256 kbps, y me conectaba con el cable de mi papá de teléfono, y aquel ruidito de prrr, y me metía en Encarta, y yo era feliz. Así saqué yo mi carrera universitaria con Encarta. Ya ellos no entienden de eso, ¿verdad? ¿Qué opino de los blogs? Pues interesante, o sea, yo creo que los blogs, miren, es un arma de dos filos. El blog es interesante porque me deja muchísima información relevante. Inclusive puedo ganar a través de mi blog, como un día les mostré cómo lo estoy haciendo yo. Pero el problema es que hay mucha persona que a través del SEO empezó a ganar y pone cualquier cosa con tal de que la gente lo lea. Y mucha generación YZ cree, perdón, YZ creen lo que el blog dice. Entonces se están automedicando, están tomando prácticas de odio que no deberían de existir lastimosamente, están proclamando su vida de otro tipo de forma. Entonces creo que es un arma de dos filos, porque ellos no tienen todavía una conciencia madura de saber qué es el bien como tal, qué es el mal, y es uno de los problemas más graves que estoy viendo ahorita yo dentro del blog o el videoblog como tal. O sea, ese es un problema muy grave. Heidi dice, mi esposo es Y y mi nena tiene 5 y juega mejor que nosotros. Sí, totalmente, a mí me ha pasado. Yo también aprendí muchísimas cosas, y miren, por el ámbito en donde estoy, yo tengo un juego instalado acá y trato de jugar, pero trato de ver Netflix, trato de conectar mi casa en domótica porque me interesa. O sea, a mí no me gustaría quedarme, no me gustaría que mis hijos, no me gustaría que mis sobrinos, y es más, si tú no te haces a igual que tus hijos y no sabes que tus hijos están en este tipo de generación, los podrías perder, porque el internet, el Facebook, Reddit o Discord, Twitch, que es la competencia de YouTube, y que mucha gente está en Twitch y ni siquiera sabemos qué es Twitch, pero Twitch le está pagando mejor a los gamers que YouTube. YouTube, todo es malo. Elbrick, que es otra plataforma que está surgiendo ahorita, también está pagando mejor a los de contenidos. Entonces, si no nos ponemos atención a nuestros hijos y entendemos lo que están haciendo, posiblemente no va a resultar en nada bueno todo esto. Memphis dice, esta generación alfa puede tener problemas por el uso del teléfono a temprana edad en un futuro completamente. Memphis, yo te invito, hay un estudio en internet en donde muestran qué problemáticas a 10 años podrían hacer, y es lo del cuello acá, toda la parte que ellos creen que va a resultar un problema así, problemas, por ejemplo, de todo lo que son las articulaciones acá y los dedos. Ya los médicos sacaron un estudio y consideran que sí va a haber un problema más adelante, y creen que la psicología va a tener que hacer una nueva rama o una nueva subrama para tratar a este tipo de generaciones. Análisis de los alfa. Ok, gracias, Lee Noriega, qué bueno. Vamos a ver. Guillermo dice, ya saben darle Skype. Sí, totalmente. Sí, así es. Y si se dan cuenta, este tipo de generaciones, el Centennial y el Alfa, entienden que en dónde salió el anuncio o el ads y cómo lo están cerrando. Y es increíble lo que está pasando. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque así como puede existir para bien, puede existir para mal. Alter PC dice, podemos hacer un mix entre X y a la hora de hacer marketing, a quién hacer el target para ver la venta efectiva. Yo pensaría que no, Alter PC. Hoy en día el marketing pues todavía no está tan ramificado como para poder hacer algo así. Pero lo ideal sería que le llegáramos al X como X y que tocáramos su emotividad como tal o su raciocinio, y que le llegáramos al Y con un contenido más visual. Y ya que el marketing digital lo permite, hagamos campañas de contenido para el X con productos que sean para el X, y hagamos campañas de publicidad para el Y con productos que sean para el Y. Pongo un ejemplo. Mi papá, yo y mi hijo. Si tenemos una venta de computadoras, el papá posiblemente nunca va a ir a comprar un control de gaming, o nunca va a comprar una batería, o nunca, no sé, algo así, o un palo de esos de selfie.
El papá posiblemente va a comprar CDs o fundas o una impresora, una computadora. Entonces a ellos hagámosles un anuncio y a esa generación, al papá, regalémosles la impresora o regalémosles, no sé, X cosa, porque el papá se va a ir por el precio. Posiblemente a mí, no, a mí me interese más la capacidad, o sea, que corra, que sea veloz y que supla las necesidades de mi trabajo, un médico, un abogado, un doctor, que supla las necesidades de ese tipo de persona. Y a mí me interesaría más un video dando las ventajas características de esto y si aún así apoyo el producto con el precio, mucho mejor, me ayudaría muchísimo. Y a mi hijo, pues yo me tiro todo lo que es emotivo. O sea, le vendo una computadora monstruo y le hago ver que debería de crear contenido, debería de jugar, debería de tener una buena computadora porque si no sus videos se van a trabar. Entonces a ellos me voy a tirar totalmente a lo emotivo porque ellos no tienen el poder de compra, pero me van a decir a mí que se lo compre o al abuelo. Entonces yo sí haría una ramificación por generaciones y haría un anuncio en Facebook, por ejemplo, que todos lo miran. Aquí un anuncio estático, aquí un anuncio con video con las ventajas competitivas, dando las razones del por qué. Y a los hijos haría un video muy explosivo con un juego de última generación en donde se va a ver cool si logra tener esa computadora en sus manos. El mismo producto vendido de diferentes formas. Entonces, así sería como yo haría la publicidad. Miguel dice, ¿se puede realizar publicidad para radio y digitalizarla para poder ofrecer un producto a dos generaciones? Sí, totalmente, Miguel, era lo que hablaba ahorita. Podemos hablarlo y es más, debemos hacerlo. Si tenemos radio, hagámoslo en radio, pero a la misma vez hagamos ese anuncio en televisión, cortémoslo, animémoslo y hagámoslo un poquito distinto, pero destaquemos 3, 4 palabras claves que el anuncio diga: seguridad, confianza y responsabilidad. Y que el anuncio de radio diga seguridad, confianza, responsabilidad, y el anuncio de video, responsabilidad, confianza, etcétera. O sea, sí es totalmente diferente. Dice Guillermo, como padre tienes que ser tecnólogo, ajá, sí, total, y ir más adelantado de tus hijos en la tecnología, o al menos a la par para poder guiarlos, totalmente. Publicidad en plataformas de gaming y en nuevas apps como TikTok, totalmente, Guillermo, porque inclusive nuestros hijos nos preguntan que si sabemos usar TikTok y qué mal, podríamos decir, ya no es ni qué feo ni qué oso, sino qué mal que no pudiéramos apoyarlos, porque si no van a buscar un tutorial para hacerlo y lo van a hacer de una forma muchísimo más sencilla y muchísimo más rápido, que va a continuar y va a dejar de cualquier forma el poder hacerlo. Bueno, a mis queridos amigos, les dejo por acá entonces el link. Les invito nuevamente a que se suscriban a las redes sociales. Yo las pláticas luego las edito y las subo en YouTube para los que la quieran compartir. youtube.com/Beto López. En Facebook estoy como Beto López GT. Este es la fanpage. En mi perfil personal, no, yo no tengo más espacio, pero aquí está la fanpage. Ya vamos a llegar a ser 11,000. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo, y en Facebook, en YouTube ya estamos por los 7,000. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. En Instagram estoy subiendo yo mucho contenido de interés, inclusive ahorita pues hice una promoción de libros, regalé 1,000 libros a las personas que se suscribieron a mi Instagram. O sea, síganme en Instagram, que también estoy ahí haciendo varios regalos, y aquí les dejo el link para que puedan descargar el libro que les prometí al inicio y para que lo puedan descargar junto con otros 7 libros más que les van a ayudar increíblemente dentro de su motivación. Les dejo ahí el link para que lo descarguen, por favor, porque creo que les va a interesar muchísimo, y compartan. Creo que parte de nuestras generaciones se ha movido dentro de la envidia. La generación Baby Boomer, la generación X, la generación Y y Z no. Pero compartamos. Si tienes un libro, compártelo. De nada te sirve tenerlo ahí. Como siempre he dicho, las personas que no van a querer leer, aunque yo les dé así de libros, no lo van a leer. Y la persona que va a querer leer, si yo no le doy nada, lo va a buscar en internet, va a buscar la forma de encontrarlo y lo va a leer. Entonces, les dejo ahí el link. Compartamos. Si ahí están los regalos, si usted se los puede donar a alguien más, compartamos. Si usted puede compartir mi contenido, yo muy agradecido para llegar a muchas más personas. Gracias a todas las personas que se conectaron desde las 3 vías, casi 78 personas conectadas desde las 3 vías, muchísimas gracias, y a todos los comentarios que nos dejaron también desde sus casas.
Amigos, les mando yo un fuerte abrazo, un abrazo Carmen, muchísimas gracias por vernos, desde donde nos estén viendo en cualquier país y en cualquier parte del mundo, les mando un fuerte abrazo, espero que el contenido que les he estado dejando sea de interés y sobre todo que tengamos una buena charla. Les mando un fuerte abrazo amigos, nos vemos en una próxima oportunidad.